este es el grupo 2 de Historia del Arte, así que vamos a ver, debería estar Ana, que está, Alberto, que también está, Selva, que no está, Zaira, que sí está, Carmen Olivera, sí está, Rocío Cortella también está, Azahara también está, Pablo también está, Violeta Vázquez, no, Teresa y Carlos Díaz. Vale, pues espérate, vamos a pasar lista porque hay mucha gente que no está. ¿Cuál es el que? ¿Cuál es? Este sí lo digo en general. A ver, Selva, hemos dicho que no está. Pablo, Violeta, hemos dicho que sí. Que no. Violeta Vázquez, hemos dicho que no. Y hemos dicho que Carlos Díaz tampoco está. Vale, ahora sí. Muy bien, ustedes tienen un examen la semana que viene, no, la otra, ¿no? No, la semana que viene. Aparte que es una práctica, es la práctica. La práctica de la arquitectura griega. A ver si yo me acuerdo. Historia del arte. Ustedes tienen un examen el 28 de octubre, que es arte griego. 28 de octubre sería. La semana que viene no, la otra. La otra. En 2 semanas tienen un examen de arte griego. Y la semana que viene, a ver si yo lo encuentro, tienen que tener una práctica. Arte, 20 de octubre tienen una práctica de arquitectura griega. Exactamente. ¿Vale? Las preguntas son como los exámenes, ponen una imagen y una serie de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas típicas de historia del arte? Pues ahora vamos a echarle un vistazo. Vamos a echarle un vistazo a los exámenes y vamos a ver cuáles son las preguntas más habituales. Pero vamos, ya se lo imaginan ustedes. ¿Qué se pregunta de una obra de arte normalmente? Su autor, el tiempo. ¿Cuál es su autor o autores? Porque pueden ser varios. ¿Cuál es Los su materiales. ¿Perdón? Bueno, ¿qué ibas a decir? No, los materiales de la obra. Eso se suele preguntar que hagas un comentario o que describa los aspectos formales de la obra, pero el material en sí no te lo preguntan directamente. Pero, hombre, pero si vemos, por ejemplo, bueno, no tiene por qué tampoco, pero si vemos un Sí, pero la pregunta es que son 6 o 7 preguntas, no hay más. Entonces uno tiene que adaptarse a esas preguntas. No, ya, pero si tú me preguntas de qué está hecho, pues yo te digo, pues está hecho de piedra. Si es una figura, Sí, pues pero eso no se pregunta. Vamos a ver si vemos un examen. Mira, tenemos aquí 2019. Vamos a ver el tipo de preguntas que suelen caer los exámenes con respecto a las imágenes, ¿vale? Vale. Bueno, no tenemos ninguna obra que conozcamos, pero da igual. ¿Qué preguntan? ¿Cuál es el nombre de la obra? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el estilo? El estilo sería el tema en el que está la obra. En el caso, este es arte romano, pero en el nuestro sería arte griego. Yo no le voy a preguntar el estilo, porque si la práctica es de arte griego, todo es arte griego. Cite otras obras arquitectónicas de ese estilo. Bueno, eso podría ser una pregunta. Ponga otros ejemplos de obras de ese estilo. O cite algunas de las características de la obra. Ahí sí tiene sentido lo que decía Rocío. Pues estamos en un templo realizado en piedra, con tales características y demás. Nombre de la obra, autor, características de la obra, otras obras del autor. Nombre de la obra, autor, algunas características de la obra, a qué estilo pertenece. Si nos fijamos, hay 6 o 7 preguntas en historia del arte, no hay más. Nombre de la obra, hay que sabérselo. ¿Qué obra es la de la derecha? ¿Esta de aquí? Esa es la casa. Villa Saboya o Villa Saboya de Le Corbusier, arquitectura del siglo XX. Pero bueno, nos da lo mismo. La pregunta es nombre de la obra, nombre del autor, estilo, cronología. Yo le pondré algunas preguntillas que no son esas. ¿Por qué? Porque si la práctica es de arquitectura griega, ¿qué sentido tiene que yo le pregunte cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo? El estilo, arte griego, ¿no? Es evidente. Esto tiene sentido cuando caen varios temas en el examen, si no, no tiene gracia. ¿El contexto histórico lo vas a...? No hace falta para nada. Solamente nombre de la obra, nombre del autor, cronología, describa la obra, cite sus elementos y ya está. El contexto histórico vendrá cuando hablemos de la pregunta teórica, pero de momento nos quedamos
así cuadro. La familia de Carlos IV de Goya Sí. está en su libro de historia y cuando hablen del siglo XIX pues hablarán de Carlos IV. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de la obra? Estilo, características, otras esculturas del periodo. Bueno, mira, aquí tenemos el amigo, ¿no? El amigo este, ¿cómo se llama? El Doña Partenón. Rocío. El Partenón. ¿Cuál es el nombre de la obra? El Partenón. ¿Cuáles son sus autor o autores? Fidias y Cali. no me acuerdo. Calícrates. Y Caricates. Ictinos, Calícrates y Fidias. Calicates. ¿Cuál es su cronología? Mediados del siglo V, importante, antes de Cristo. Elementos formales. En elementos formales me está diciendo, dígame usted todo lo que sabe. Y entonces, ¿qué digo? Pues que es un templo de planta rectangular, octástilo, períptero, anfipróstilo, de planta tripartita, dividida en pronaos, naos y epistodomo, y sus elementos arquitectónicos de la parte inferior a la parte superior son estereobato, estilobato, mortinebasa, triángulo. En realidad, el único sitio donde me puedo lucir un poco es ahí, porque lo demás, el nombre de la obra es el nombre de la obra, los nombres de los autores son los nombres de los autores. Así que ahí es donde uno tiene que intentar demostrar que controla de lo que habla, ¿vale? Muy bien, más o menos la práctica está clara, el examen está claro y ustedes se quedaron en escultura arcaica, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen ustedes que verse? Tienen que verse... me han cambiado la clase. El otro día, a ustedes no se lo conté, me han puesto clasificación por edad en YouTube porque los vídeos como salían desnudos y entonces había que ser mayor de 18 y entrar identificado para verlo. Pero tengo la buena noticia de que me lo han quitado. Reclamé y me han quitado la clasificación por edad. Así que se supone que lo pueden ver ustedes. Si alguien tiene problemas para ver los vídeos en el blog, pues puede ir a Moodle, que ya estoy colocando las cosas desde hace tiempo. Van a Moodle, no sé si ya todo el mundo es capaz de entrar o no. Sí. Vale, pues entran, no guarden, bueno, en su casa sí pueden guardar la contraseña. Se van a su asignatura, Historia del Arte, bueno, a la asignatura que quieran. Aquí tienen el material de comienzo de curso y tienen una serie de clases. Si ustedes ven las últimas, escultura arcaica griega y Mirón. Esta, por ejemplo, ustedes no la han visto, deberían vérsela. La clase siempre pone la fecha, 07 del 10 del 20 o 7 de octubre. Ese es uno del grupo que estuvo en clase. Aquí tienen la misma clase para aquellos que no puedan ver el vídeo en YouTube. ¿Por qué? Porque hay gente que está teniendo problemas debido a esas restricciones por edad, no podían ver el vídeo. Bueno, pues lo pueden ver aquí, ¿de acuerdo? La clase del 9 del 10 es de escultura clásica del siglo V a.C., estamos en lo mismo. Ustedes deberían verse estos dos vídeos, la arcaica griega y Mirón, y deberían verse la escultura clásica del siglo V. Nosotros vamos a hacer una pasada muy rápida por ellas, para que ustedes estén en la onda, y después seguiremos ya con la escultura del siglo IV, ¿vale? Muy bien, nos vamos a Grecia, pues tema 2 Grecia, escultura griega, el siglo IV, sí, pero de momento nosotros nos quedamos en la arcaica, ¿verdad? Sí. Vale. Muy bien, ¿dónde estarán estas esculturas que tienen estas formas tan triangulares, tan curiosas? En los frontones, ¿verdad?, de los templos. Aquí vemos un dibujo. En el frontón de los templos, el escultor tiene que adaptar las figuras al marco arquitectónico, al sitio que le deja la arquitectura. La figura central está muy bien, ¿no? Está de pie. Normalmente el centro va a ser para los dioses. Pero a izquierda y a derecha, ¿qué pasa?
que cada vez hay menos sitio, cada vez hay menos sitio, cada vez hay menos sitio. Así que los personajes, ¿qué les va pasando? Que se van tumbando. Se van tumbando. Pero eso también va a provocar que empiece a romperse la frontalidad, ¿verdad? ¿Os acordáis que los kuroi, las características de los arcaicos, de la escultura arcaica, ¿se acuerdan ustedes o no? Sí. La Eh, frontalidad, los ojos almendrados, el pelo. Exacto. La frontalidad. Hieratismo, rigidez, Sonrisa arcaica. sonrisa arcaica, ojos almendrados, cabellos geométricos, muy frontales al espectador, muy Anatomía rígidos, una anatomía bastante simple. Pliegue inguinal. El pliegue inguinal destacaba en los kuroi porque era muy acentuado, muy vertical. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Qué va a empezar a pasar conforme me voy acercando a la época clásica, al siglo V? Estamos viendo un frontón en concreto. Es el frontón del templo de Afaya en Egina. Ustedes lo comentaron, no sé si se acuerdan. Hicieron el comentario del templo de Afaya en Egina. Estos son los restos del frontón. ¿Qué empiezo a ver en esta gente? ¿Cómo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué ha desaparecido de la época arcaica y qué se está introduciendo ahora? El movimiento natural. Esculturas más humanoides. ¿Mucho más movimiento? Sí. Naturalismo. ¿Qué ha pasado con la frontalidad? Los personajes empiezan a estar representados de lado, con lo cual se empieza a romper la frontalidad, empieza a haber más movimiento, las piernas y las extremidades se flexionan, los personajes se tumban y se adaptan al marco arquitectónico, y si me fijo en la anatomía, mucho más precisa y mucho mayor calidad, ¿no?, que en la época arcaica. Bueno, eso empieza a pasar conforme nos vamos acercando al siglo V. Aquí tenemos otro frontón, se supone que Zeus estaba en el centro, y esto es un Zeus, ¿no? Un Zeus que está en el templo de Olimpia. Muy bien, de esto no hablamos, ¿no? Esto cuando no tengo una estatua, sino que tengo dos, ya no son dos estatuas, ya es un grupo escultórico, ¿vale? Sería un grupo escultórico, y en este caso, como vemos ahí, se llamaban Armodios y Aristogeitón. Vaya nombrecitos. ¿Alguien ha visto el vídeo y sabe quiénes son? No, pues lo vamos a dejar ahí. Ven ustedes el vídeo y hablamos de eso el próximo día, que sería el viernes, ¿vale? Muy bien, aquí, este de aquí, toc, toc, toc. ¿De qué material debe estar hecho? No, de hierro. De bronce. Hablamos de la técnica que lleva el bronce, Sí. la fundición a la cera perdida, ¿no? Muy bien, este es famoso. El auriga era el que llevaba los carros, las carreras de carros, y como vemos, hombre, todavía presenta cierta rigidez, cierta frontalidad, pero todo eso va evolucionando, ¿verdad? Muy bien, esto es un Poseidón. ¿Qué está pasando? Está Tirando de los Poseidón suele llevar un tridente. Sí. Está lanzando el tridente. ¿Qué ha pasado con la escultura? Es mucho Esta- más elaborada. Está así, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir. ¿O es de madera? No, se ha deteriorado. Un bronce, pero se ha deteriorado con el paso del tiempo. Mayor movimiento, hay cierta frontalidad todavía, pero hay mucho mayor movimiento. La anatomía es mucho más realista, se observan los pectorales, los brazos, los abdominales. El pliegue inguinal es mucho más natural. ¿Sabes? Esta cultura, o sea, hemos visto que el frontón ¿De Afaya en Egina? sí, ya la frontalidad, el movimiento ya ha evolucionado mucho. Sí. O sea, esta es posterior al otro. Vale, esto sería la primera mitad del siglo V, que el tema le llama periodo severo, porque es como un periodo de transición entre la época arcaica y la época clásica. Pero bueno, la primera mitad del siglo V estamos hablando, básicamente, ¿vale? Muy bien, estábamos con este Poseidón, fíjate, 450 a.C., de la época en la que se construyó el Partenón aproximadamente, ¿no? Sí. Muy bien, y aquí por ejemplo vemos esto sería un relieve, y vemos a Afrodita saliendo de las aguas. ¿Alguien sabe por qué sale de las aguas Afrodita? ¿Por qué? Doña Ana. Porque
nace, o sea, sale de una concha. Ya que es hija de Urano, bueno, de los testículos de Urano que fueron tirados al mar por su hijo Cronos, que le desplazó en el trono y le cortó los testículos, los tiró al mar y de ahí, con la espuma marina, salió una concha y de ella salió Afrodita. Diosa de la belleza. De la belleza, del placer sexual en general y bueno, el amor en algún momento. Bueno, una cosa muy curiosa en la historia del arte es ver cómo un mismo tema pues, ha sido tratado de forma muy diferente a lo largo de la historia del arte. La verdad que es llamativo. Aquí tenemos un cuadro muy famoso del Renacimiento, ¿no suena? Sí. Nacimiento de Venus de Botticelli. Lo estudiaremos, ¿no? Cuando nos toque el Renacimiento. Bueno, se supone, claro, la cuestión es, para que tenga sentido el cuadro, tengo que saber lo que Ana ha contado. Es decir, ¿cómo se supone que nace Venus? ¿Cuál es el origen mitológico de Venus? Y ahí es donde vamos un poco. A ver, descripción, fuentes literarias. Aquí estamos. ¿Quién quiere leer un poquito? Yo leo. Pues venga. Según cuenta la leyenda, Venus, Afrodita en la mitología griega, diosa del amor, nació de los genitales del dios Urano, cortados por su hijo Saturno y luego arrojado al mar. El título de la obra no es, por lo tanto, exacto, ya que el cuadro no representa el momento del nacimiento de la diosa, sino que muestra la llegada de Venus sobre una concha a la playa de una de las islas que tradicionalmente se le dedican como Chipre, Pafos o Citerea. Según el mito, la diosa fue transportada por Céfiro, dios del viento oeste, hasta tierra y acogida por las horas. Las diosas de las estaciones, quienes la vistieron y condujeron a la morada de los dioses, a los dioses, así Botticelli, Claro, entonces, ¿quién se supone que es este? Céfiro, una especie de deidad del viento, que si os fijáis está soplando, ¿se ve o no se ve? Sí. Está soplando, así y Afrodita se le mueve el pelo. la está impulsando hacia la orilla. Esta se supone que es Venus, que o Afrodita, la Afrodita griega, la Venus romana, que como dice Ana, nació de la castración de Cronos, por Urano. De Urano por Cronos. Cronos le corta los testículos. Cayeron los genitales al agua y de esa espuma nace Venus. Y aquí están las horas que representan las estaciones y que la coge con un manto, ¿no? Y la seca cuando sale del agua. Bueno, el mismo tema, pero en el siglo V a.C. ¿Quién sale del agua? Se ve que sale del agua, ¿no? Sí. Es Afrodita, que está saliendo del agua, pero no se representa desnuda, se representa vestida. Sin embargo, los tejidos se le adhieren al cuerpo. Eso se ha llamado técnica de paños mojados. Cuando no se quiere sacar un desnudo, pues se utiliza esa técnica, como vemos ahí. Y aquí vemos pues dos ayudantes que están sirviendo a Afrodita, ¿no? Ayudándola a vestirse. Esas son las horas. Se supone que son las horas. Bueno, realmente nosotros donde nos tenemos que centrar es en la escultura del siglo V, y ahí hay tres autores. Esto solo tienen que mirar ustedes en los vídeos, pero vamos a verlo por encima. Esto hay que empollárselo de memoria. Autores del siglo V: Mirón, Policleto y Fidias. Mirón, Policleto y Fidias. ¿Quiénes son los autores del siglo V? Mirón, Policleto y Fidias. Crésilas, ¿qué le pasa? A Crésilas ahora vamos a ver lo que le pasa. Mirón, Discóbolo, no es el original, es una copia romana de un original griego. Pero ¿qué ha pasado ya en el siglo V? ¿Qué ha pasado con la cultura arcaica? ¿Qué estamos viendo? Movimiento. El movimiento, la pérdida de la frontalidad, el mejor conocimiento anatómico de la figura humana, una técnica de esculpido mucho más detallada. ¿Qué más estamos viendo? Rasgos arcaicos. Desaparecen los ojos almendrados, desaparece la sonrisa arcaica, desaparece la geometrización del cabello, la frontalidad también se está perdiendo. Y bueno, ahí tenemos 450, Discóbolo.
Esto es un grupo escultórico que se llama Atenea y Marcias. Marcias es un fauno. Y bueno, lo ven ustedes en el vídeo, hablaremos de los tiranicidas y de los faunos el viernes, ¿vale? ¿Vale? Entonces, Mirón, Policleto. Entonces yo tengo que estudiarme Mirón. ¿Cuáles son sus obras? El Discóbolo y el grupo de Atenea y Marcias. Atenea y Marcias, muy bien. Discóbolo, Atenea y Marcias. Esto me lo tengo que empollar. Mirón, Policleto y Fidias. ¿Quién viene ahora? Policleto. Vale, Policleto tiene una obra muy famosa que es el Doríforo o portador de la lanza. Aquí la lanza la ha perdido. Se supone que es un atleta que está compitiendo en los Juegos Olímpicos y lanza la jabalina, ¿no? Sí. Vale. ¿Original o copia? No tenemos el original. Son copias de época romana. No sabemos. Tenemos fuentes literarias, pero no tenemos el original. Esto sí es interesante que lo veamos, que si ponéis Doríforo en internet, buscáis imágenes. ¿Sí? ¿Tenéis mucho frío? Vamos a tener que traernos la manta de casa este año. Pues sí, porque... Oh, mira, ojalá. Muy bien. Policleto escribió una obra que se conoce como Canon. Y el canon es un tratado sobre las proporciones. Los griegos estaban obsesionados con la proporción de las partes del templo, ¿no? De ahí los órdenes arquitectónicos, y por la proporción de la figura humana. Así que Policleto establece un canon de belleza masculino y femenino en el que se toma como medida la cabeza del personaje y el cuerpo, un cuerpo proporcional, según Policleto, debía ser en torno a 7 cabezas y media. El cuerpo debía ser en torno al tamaño 7 veces y media el tamaño de la cabeza, ¿sí o no? Este es el tamaño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y media, aproximadamente. También estableció una proporción en la cabeza. Pensaba que el tamaño de la frente debía ser proporcional al tamaño que va a la nariz y desde la nariz al mentón. Es decir, el rostro tenía que tener como 3/3 exactamente iguales para ser proporcionado. Bueno, era el canon de Policleto. ¿Qué más cosas hace Policleto si nos fijamos? La cadera del personaje bascula con B, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el peso del personaje recae sobre una pierna, la cadera bascula y la otra se forma un ángulo. Eso hace que le des más movimiento a la figura, ¿sí o no? Yo creo que ¿dónde está esto? Es que esto tenemos varias copias y no tenemos el original. Sí, pero ¿hay una copia aquí en España? Seguramente. Es que Muchas creo que copias del nosotros lo Doríforo. vimos en una discusión. Sí, una discusión. ¿Y cómo acabaste? ¿A golpe? ¿Por qué? No sé, como que no he hecho Una nada. discusión. Una excursión. Ah, expulsión. Entendí discusión. Una discusión, sí. Lo que me acuerdo de él es que además nos enseñaron la parte de atrás y nos enseñaron cómo estaba proporcionada la pierna de culo. Ah, también ahí había proporción. Claro. Muy bien. El caso es que el Doríforo tiene la cadera bascula, lo vamos a ver mucho en la cultura clásica. Hay algunos autores que llaman a eso contraposto, esa basculación de la cadera, y le da más movimiento a la figura. Bueno, Doríforo de Policleto. Policleto tiene también este atleta que se ata una cinta a la cabeza, está atándose la cinta, y se llama el diadúmeno. Y si nos fijamos, tiene la proporción propia de Policleto, de 7 cabezas y media. También presenta contraposto, ¿verdad? Tiene la cadera basculada. Sí, pero las piernas son un poco lo que se dice. No es un original griego, es una copia romana. Sí. Muy bien, y después, esto es curioso porque hubo un concurso de un templo para hacer una amazona herida. ¿Las amazonas quiénes son? ¿Alguien lo sabe? Sí. Pues no, yo no. Las amazonas son la isla de las mujeres, ¿no? Claro. Bueno, está Amazon, que es otra cosa. Son criaturas, como criaturas mitológicas, por así decirlo. ¿Existieron o no existieron? No se sabe.
Teresa está deseando leer. Cuéntenos. Teresa, ¿existieron o no existieron? ¿Lo leo? Un poquito, venga. Las amazonas eran seguramente la clásica gente de un antiguo pueblo conformado y gobernado íntegramente por mujeres de dudosa base histórica. ¿Qué quiere decir de dudosa base histórica? Porque no Que no tenemos testimonios históricos de que existiera. Siga usted, Teresa, un poquito. En la cultura griega las amazonas aparecen invariablemente como antagonistas de los griegos. Los relatos mitológicos frecuentemente narran los enfrentamientos entre los griegos y las reinas amazonas. Por ejemplo, el duelo de Aquiles contra Pentesilea en la guerra de Troya. Bueno, vale. El caso que las amazonas son siempre antagonistas de los griegos. ¿Qué quiere decir antagonistas? que son los... Que se enfrentan a los griegos. Por ejemplo, las luchas entre griegos y amazonas se van a llamar amazonomaquias, guerras entre hombres y amazonas. Pero como vemos aquí, las amazonas no tenemos constancia histórica de que existieran, más bien creemos que son un pueblo mitológico, que no existió en realidad, ¿vale? Mujeres guerreras. Bueno, pues hubo un concurso de escultura al que se presentaron los principales escultores del siglo V, Policleto, Fidias, Crésilas, todos ellos, y cada uno hizo una amazona herida. ¿Y sabéis qué pasa? Porque no sabemos de quién es cada amazona. Entonces esta de aquí se atribuye a Policleto, pero no tenemos seguridad de que fuera suya. ¿Qué significa atribuir algo a alguien? Atribuir. Pues depende de cómo esté hecha, de lo que se vea, pues se atribuye a una persona porque lo hace con las características que tiene otras obras, por ejemplo. Sí, exacto, pero ¿qué quiere decir el verbo atribuir? Como, ¿Estamos seguros de que lo hizo Policleto? No. ¿Seguro? No, pues Sí. entonces diríamos la amazona de Policleto, pero no, decimos se atribuye a Policleto. Pensamos que la hizo Policleto, pero no estamos seguros. Como tú bien dices, porque presenta características similares a sus obras y tal, pero no tenemos seguridad de que sea suya, ¿vale? Así que tenemos una amazonería. Fidias. Así que, repito, Mirón, Discóbolo, Atenea y Márcias, Policleto, Doríforo, Diadúmeno y Amazona herida. ¿Sí o no? Eso hay que empleárselo. ¿Por qué? Porque después me queda la pregunta: la escultura del siglo V a.C. en Grecia. Y básicamente la pregunta que me está diciendo. Hable usted de Mirón. Básicamente, hombre, ahí vamos a tirar el contexto histórico, vamos a tirar otras cosas, pero el tema es Mirón, Policleto, Fidias. Mirón, Policleto, Fidias. Mirón. Obras. Mirón, Policleto, Fidias. Mirón, obras. Discóbolo. Atenea y Márcias. Zaira, Policleto, obras. Es que tengo un ¿Cómo? Doríforo, Diadúmeno y Amazona herida. Esto hay que sabérselo así. Muy bien, Fidias es el gran escultor del mundo antiguo. De hecho, hoy en día todavía la gente dice: fulanito es un Fidias, es un gran artista, un gran escultor. Vale, su obra se divide en dos partes: esculturas de bulto redondo y relieves. Esto es gracioso porque esculturas de bulto redondo no conservamos ninguna. Sin embargo, tenemos referencias literarias de que fue muy famoso, que la gente iba a verlas desde kilómetros y kilómetros, hacía turismo por ir a ver las obras de Fidias. No las conservamos. Sabemos que hizo una Atenea para las habitantes de la polis de Lemnos. Así que, ¿cómo se ha llamado la Atenea? Atenea Lemnia. No la conservamos, ¿de acuerdo? Qué pena, güey. Se perdió. Hizo una gran escultura para el Partenón, una Atenea Partenos. ¿La conservamos? Tampoco la conservamos. ¿Y cómo lo sabemos? Además, esta estatua era de oro y marfil. Se llaman crisoelefantinas. Y claro, se ha perdido. No existe. Crisoelefantina. Además era de gran formato, tenía varios metros de alto, total. ¿Cómo se sabe exactamente cómo era? Porque tenemos referencias literarias y pensamos que esta de aquí se parece un poco. ¿Por qué sabemos que era Atenea? Por el casco, por el escudo, por una
que aquí helada y poca cosa más. Muy bien, Fidias también participó en el concurso de la Amazona herida. ¿Qué pasa? ¿Sabemos que es suya hasta ahora? No, Se le atribuye, no estamos seguros de qué Amazona hizo Fidias. ¿Hasta ahí bien? Tiene las fiestas normales, no puedo ver. Bueno, y Fidias hizo también los relieves del Partenón, ¿de acuerdo? Ah, los relieves. Los relieves del Partenón. Así que un capítulo sería sus obras de bulto redondo y otro capítulo sería los relieves del Partenón. Si ustedes se fijan, aquí en el Partenón pone Birth of Atena. Athena, ¿no? O algo así sería, no sé cómo se pronuncia Atenea en inglés. Atenea. Nacimiento de Atenea. El Partenón está dedicado a Atenea, así que bueno, es lógico que el nacimiento de Atenea esté aquí. Aquí pone, está poco abajo, pero pone Contest between Atenea and Poseidon. Es decir, el enfrentamiento entre Atenea y Poseidón. Lo vimos en la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de cuando se enfrentaron a ver quién iba a ser patrón de la ciudad. Y después tenemos un montón de metopas. Podemos empezar con estas que pone Amazonomaki, 14 metopas. ¿Eso qué es? Amazonomaquia, o lucha entre amazonas y griegos. Si amazonomaquia es lucha entre amazonas y griegos, gigantomaquia es lucha entre gigantes y griegos, y centauromaquia es... ¿Sabemos lo que es un centauro? Sí, un hombre mitad caballo, Mitad hombre. Ay. Centauro. ¿Y eran solo hombres o también había personajes femeninos? Hombre, también había para que exista una especie tiene que haber ambos sexos. Hombre, claro. O bien que sean hermafroditas, porque si no, no se puede reproducir. Es que nunca he visto una centaura. Una centaurilla. Bueno, esto de aquí, este sería el griego, así que ¿este quién es? El centauro. Se supone que son mitad hombres, mitad caballos. ¿Existieron de verdad? ¿Hemos encontrado esqueletos de caballos unidos de hombres? No, así que son seres mitológicos, no existieron, o por lo menos a día de hoy no han aparecido. A lo mejor mañana en Grecia aparece un esqueleto y decimos, oye, que los centauros existieron, pero a día de hoy... Se creían que existían por cuando las personas montadas a caballo se asomaban arriba en el monte, la cima del monte, y desde abajo los veían, se creían que era el caballo y la cabeza y el cuerpo de la persona. Cuando, mira, momento histórico en el que pasó algo curioso con los caballos fue cuando los castellanos llegaron a México. Hernán Cortés conquista México. Los indígenas no conocían a los caballos y cuando vieron a los castellanos montados a caballos, al principio pensaron que eran centauros, que eran solo uno. No conocían a los caballos, así que veían a un ser humano montado en un caballo y pensaban que estaban unidos. Después ya, conforme fueron viendo que se bajaban del caballo, que el caballo y el ser humano eran independientes, pero al principio los aztecas se creían que eran centauros. Bueno, centauromaquia, y así tenemos los relieves del Partenón. ¿Esto qué será? ¡Oh, qué grande! ¿Esto qué será? Una metopa del Partenón, ¿verdad? Con una lucha entre centauro y un griego. Y después en el Partenón había una gran procesión femenina, como vemos aquí, la procesión de las Panateneas. Una vez al año todas las mujeres de Atenas subían al Partenón y le llevaban ropa, una especie de peplos a Atenea, y eso se hacía una vez al año. Así que todas las mujeres iban en procesión, una detrás de otra. ¿Cómo puedo reconocer el friso? Pues... ¿son personajes masculinos o femeninos? Femenino. La mayoría de ellos son personajes femeninos, una detrás de otra. Están de perfil, van avanzando, Fijaros también cómo los pliegues de los vestidos han ganado muchísimo en naturalidad, ¿verdad? Son mucho más realistas de lo que eran en un primer momento. Hombre, lógicamente están muy deterioradas, como vemos aquí. Y luego con los propios que le llevaban, ¿qué hacían? Pues se lo ofrecían a Atenea y supongo que acabaría en el opistolomos, en
la parte de atrás del templo con el tesoro. Hombre, algunos personajes masculinos hay. Sí, hay algunos personajes masculinos, pero básicamente las Panateneas es una procesión de mujeres. Así que si me sale un friso, cuidado porque aquí hay gente a caballo y son personajes masculinos, también esto del friso de las Panateneas. Si me sale un friso de mujeres en procesión, pues lo más probable es que, bueno, lo más probable no, seguro, que son las Panateneas. Lógicamente, también se llevaban cosas para comer y para beber. Oh, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, ¿cómo se estudia entonces esto? Bueno, aquí tenemos los restos de los frontones del Partenón que están en el Museo Británico en la actualidad. Vemos la técnica de paños mojados, el movimiento, la pérdida de frontalidad, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo se estudia esto? ¿Cuáles son los autores del siglo V? Miró Policleto. Mirón, Policleto, Fidia. Mirón, Policleto, Fidia. Mirón, Policleto, Fidia. Obras de Mirón. Mirón, Policleto y Fidias. Sí, obras de Mirón. No lo he mirado, no lo he intentado mirar. No lo he ¡Obras mirado. de Mirón! ¿Eh? ¡Obras de Mirón! Discóbolo, Atenea y mis... Oye, eres muy mala, te voy a dar razón. Ah, perdona. Bueno, Mirón tiene el Discóbolo y el grupo de Atenea y Marcial. Pablo, Policleto. Hay Amazona herida. Sí. El diáforo es Doríforo. Yo recomiendo, aunque sea un poco estúpida la recomendación, pero recomiendo que lo estudies en orden. ¿Por qué? Porque así sabes si te faltan cosas. Si te lo estudias salteado, nunca sabes si has dicho todas las obras. Así que Doríforo, Diadúmenos y Amazona herida. Muy bien, el amigo Fidias. Escultura de bulto redondo, una Atenea lemnia que no tenemos, una Atenea Parteno que no tenemos, una Amazona herida. También tenía una estatua de un ceo gigantesco que hemos perdido y los relieves del Partenón. ¿Qué son los relieves del Partenón? Pues nacimiento de Atenea, lucha entre Atenea y Poseidón, Amazonomaquia, Gigantomaquia, Centauromaquia, saqueo de Troya y el friso de las Panateneas. Muy bien, ¿solamente en el siglo V a.C. estuvieron Mirón, Policleto y Fidias o hubo más autores? Hubo más autores, pero el epígrafe del tema se llama el siglo V, Mirón, Policleto y Fidias. ¿Que podemos hablar de otros autores? Hombre, si tenemos capacidad, pues sí, estaría muy bien. Si no tenemos capacidad, pues no. Crésilas tiene este busto de Pericles, que seguro que sale en su libro de filosofía, si lo tienen o no lo tienen, no lo sé. Y Crésilas tiene otra amazona herida, ¿eso qué quiere decir? Pues que participó en el concurso de las amazonas heridas. Se atribuye. Se la atribuye, evidentemente. Y bueno, Calímaco, hay otros autores, no solo eso. Coño, no se me ocurrió poner el nombre. ¿Te ha gustado el nombre? Muy bien, Mirón, Policleto, Fidias, siglo IV a.C. Digo que cómo no pusieron los nombres o registraron las estatuas esas para saber de cuál era cada una. Pues porque tenemos referencias literarias de muchas de ellas. Tenemos textos que hablan de que la gente iba a ver la Atenea lemnia de Fidias, la gente se paraba en Lemnos para ver la escultura. Tenemos referencias, textos donde dicen que la gente se paraba a verlo, que era de una belleza increíble, que la gente se quedaba asombrada. No, pero se refiere a lo de atribuir una zona u otra. Que por qué no está eso concretado. Que por qué no se concretó, ¿sabes? Eso me... Hombre, porque en el mundo antiguo las obras no se firman. Hoy en día los artistas firman las obras, pero en el mundo antiguo no se firmaban. Entonces no tenemos ninguna constancia de que sea de una persona o de otra. Hay que basarse en el estilo. Claro. Reconstruir que alguien hizo una obra hace 2500 años, pues es difícil. Mirón, Policleto, Fidias. Siglo IV. Praxíteles, Escopas, Lisipo. Siglo IV. Praxíteles, Escopas, Lisipo. Praxíteles, Escopas, Lisipo. Praxíteles, Escopas, Lisipo. Entonces queda mejor. Esto está tirado, hombre. Praxíteles. Oh. Muy bien, Praxíteles, eso se le queda a todo el mundo muy fácilmente. ¿Por qué? Porque se dice que sus obras presentan
La curva praxiteliana. ¿Qué será eso? Pues no sé. Uy. Está así como posando. Cuando la cadera bascula mucho, se produce una gran curva, ¿no?, en el personaje. Esa curva se le ha llamado, en la historia del arte se le suele llamar curva praxiteliana. También se le llama contraposto. O también se puede decir que la cadera bascula mucho, ¿no? El peso del cuerpo recae sobre una pierna, lo que permite que la otra se flexione. Y si nos fijamos en esta escultura, es un continuo entrantes y salientes, que ¿qué es lo que hacen? ¿Qué le dan a la escultura? Le dan movimiento, a pesar de que es estática. Es curioso que se parece a las fotos de ahora de Instagram. No me he enterado de nada. Que es curioso que se parezca a las fotos de ahora de Instagram, o sea que hay gente que Sí, se pone ahora hay así. fotos de Instagram así. Sí, o sea, no así, pero las que hacemos la gente hace el brazo por así, El contraposto, de bascular la cadera, claro, sí, sin duda. Hombre, hay muchas cosas que se han inventado hace mucho tiempo, pero siguen funcionando. Sí, ¿Dónde están las esculturas anteriores? Sí, sin duda. Lo que pasa es que Praxíteles es famoso porque hace bascular mucho la cadera a sus personajes y se dice que sus obras presentan la curva praxiteliana. Bueno, esta cae a veces en los exámenes y es el Hermes de Olimpia. ¿Quién se supone que es este muchachote? Vamos a buscarlo. Así posan guerrero, era guerrero. Así posan los modelos de Zara. El mensajero, sí, hombre. Este es el de MRV. ¿Quién quiere leer un poquito? Don Pablo ha salido voluntario. Hermes con el niño Dionisio. Hermes con el niño Dionisio es una escultura griega de mármol con una altura de 213 centímetros que se encuentra en el Museo Arqueológico de Olimpia. Su autoría se atribuye al escultor Parsíteles. Muy bien, se atribuye. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se cree que ha sido él? Se cree que ha sido él, pero no tenemos seguridad completa. Otra cosa curiosa, el Hermes de Olimpia no es una copia romana, es un original griego, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Venga, siga usted. Al escultor Praxíteles del periodo clásico final o bien, según otros autores, se trataría de una copia del siglo I de un origen del mismo artista del 350-330. O sea, que ni siquiera sabemos si es un original griego, a lo mejor es una copia romana del siglo I. ¿Qué pena? Bueno, creemos que podría ser un original griego. Se encontró en el año 1877. Uy, mira, los conceptos de perfil griego, nariz griega y curva praxiteliana, ¿de acuerdo? ¿Habrá esa curva solamente de Praxilio? De Praxíteles, destaca en Praxíteles, autor, datación. Mira, juro lo que decían. Tema. Venga, ¿qué representa la escultura? ¿Quién quiere leer? ¿Quién no ha dicho nada ni mu hoy? ¿Nadie le apetece leer? A mí sí, claro. Pues venga, sigue. En el tema, ¿no? Según relatos de la mitología griega, Dionisio es el hijo del dios Zeus y Semele, una mortal, hija de Cadmo, rey de Tebas. La esposa del dios era celosa por los encuentros, le sugirió a esta que dejara su relación con Zeus, pero al no lograr su propósito, decidió que lo mejor sería castigar a la joven amante. A este respecto, Hera le dijo que en verdad estaba siendo engañada, pues su verdadera amante no era Zeus, sino un hombre normal y corriente que se hacía pasar por la divinidad, aprovechándose para ello de su ingenuidad. ¿Sigo? Sí. Ante eso, y si quería estar segura, debería pedirle que éste le diera alguna prueba de su poder e inmortalidad. Dicho esto, Semele no dudó en ir a pedirle a Zeus que le demostrara todo su poder, y éste, feliz porque a esas alturas ella ya estaba embarazada, le prometió que le daría todo cuanto ella deseara. Ella, perseguida por las palabras de Hera, le imploró que se le apareciera en todo su esplendor, y aunque el dios trató de persuadirla para que pidiera otra cosa, no encontró el modo de convencerla. Siendo esto imposible, y al parecer, como ella le pedía a Zeus, mostrarle toda su magnificencia,
magnificencia, los rayos y el ¿Magni fuego. qué? Magnificencia, Magnificencia. los rayos y el fuego que desprendía acabaron por incinerar a Semele. Uy, por favor, qué triste. Entonces el dios que sabía que Semele estaba embarazada le extrajo el feto que llevaba dentro suyo y se lo cosió con su pierna. Al cabo de 6 meses, según el mito, nació Dionisio. Es por esta razón por la que se conoce a Dioniso como el dios nacido 2 veces. Increíble. Increíble mito. Recién nacido fue confiado en su custodia a Hermes, también hijo de Zeus, para protegerlo contra él y llevarlo. Bueno, ahí vale. Vale. ¿De qué va la cosa? ¿Cuál es el mito? Zeus era infiel a su esposa Hera, ¿no? Como una mortal, y Hera, pues, por celos, convence a la mortal de que le pida siembra las dudas en ella y le dice que su amante no es Zeus, sino que es uno que se hace pasar por Zeus, que le pida que se lo demuestre que es Zeus. Y la otra, un poco inocente, ¿no? Esta tal Semele, pues le pide que se muestre delante de ella. El otro se muestra y la achicharra. El otro intentó convencerla. Zeus intentó convencerla de que no, pero total, la achicharró. Y como sabía que estaba embarazada, pues salva a Dioniso y al final le pide a Hermes, que es el mensajero de los dioses, que custodia a Dioniso, que lo lleve para arriba y para abajo. Así que el Hermes de Olimpia, mediados del siglo IV, ¿a quién representa? A Hermes llevando a Dioniso niño, al dios al Baco romano, ¿no? Y bueno, presenta la famosa curva brasiliana, ¿verdad? Si tuviera que comentar uno esto, empieza por qué, toc. Es un grupo escultórico, no sería una estatua, sino 2 estatuas, así que un grupo escultórico, realizado en mármol o en piedra, así que la técnica es el esculpido. ¿Qué más cosas? Es una obra de bulto redondo o relieve. Bulto redondo. Hermes pues simboliza a un personaje del siglo IV a.C. que ha perdido las características arcaicas. Ya no tiene los ojos almendrados, la sonrisa arcaica y nada de eso, ¿vale? Bueno, tienen ustedes que mirarse los vídeos precedentes y prepararse bien el siglo V a.C., ¿vale?